buenas noches a todos. Estamos hoy en esta noche de conversatorio de la Orden de Lovecraft. En esta noche de mayo vamos a hablar acerca de un filósofo contemporáneo, acerca de Heidegger, quien fue uno de los filósofos más importantes del siglo XX y hoy por hoy sigue siendo leído, sigue siendo interpretado y buscado por muchos pensadores contemporáneos. Nos acompaña Paco Echeverría, maestro en educación y fundador del grupo Óclesis, Víctimas del Artificio. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado César. También nos acompaña Ricardo Zayas, físico, matemático, quien hoy también presentará algunas opiniones acerca de este filósofo de Heidegger. Vamos a iniciar con Paco. Cuéntanos, Paco, ¿por qué para ti el pensamiento de Heidegger sigue siendo relevante y sigue siendo leído y buscado por muchos pensadores o por muchos estudiosos de la filosofía y del pensamiento? Bien, pues Martin Heidegger es un filósofo que para algunos pensadores es muy querido y para otros pensadores pues dicen que es un fiasco, es un charlatán, ¿no? Sobre todo porque en su momento llegó a ser rector de la universidad durante el nazismo. Aparte, también se mostró un convencido antisemita, a pesar de que tuvo de amante ahí a la famosa filósofa Hannah Arendt, ¿no? Ella creo que tenía 17, 18 años y él ya tenía como 40, ¿no? Ok. Sin embargo, pasando todo este plano personal, lo interesante de Heidegger es que su filosofía se encuentra, pues vamos a decir, colocada en dos partes. Una parte que podría ser el concepto de existencia y en la otra parte el concepto del ser. Entonces él pasa en medio de estos dos conceptos porque lo que quiere hacer es una profunda y desesperada búsqueda de la relación entre estos conceptos de existencia y de ser, con los que el hombre puede ser atrapado en toda su amplitud y sobre todo tener una relación concreta con el ser y con la verdad, ¿no? Esos van a ser siempre sus temas que van a ser relevantes, y por lo tanto el método de Heidegger va a consistir en un análisis fenomenológico, porque era discípulo de Husserl, y a partir de ahí lo único que lo va a diferenciar del método de su maestro es que él sí va a tomar en cuenta, yo a mi parecer, es el tiempo, la temporalidad y la historicidad, ¿no? O sea que el ser no es nada más es así como el fenómeno puesto ahí, desnudo, sin prejuicios, sino todo lo contrario, está el ser ahí con toda la carga existencial e histórica, que de ahí va a derivar al final que somos seres para la muerte, ¿no? O sea, eso va a ser como el cierre de Ser y Tiempo, precisamente, el libro, es porque el ser se va a encontrar con el tiempo. Entonces somos seres para la muerte, ¿no? Esa va a ser como la novedad que va a ser con respecto al método de su maestro. Claro, Husserl inauguró la fenomenología y Heidegger vendría a ser como el cofundador de la fenomenología. En este caso, diríamos que el movimiento fenomenológico se plantea como progresivo, en el cual la vida no se puede explicar, la vida solo se puede comprender. La vida puede ser objeto de estudio, pero vivir supone un comprender. Entonces podríamos decir que la vida no tiene la estructura de sujeto y objeto, sino que depende también de, como dices, la historicidad y la temporalidad. Así es. Además de la experiencia como tal, de cómo se experimenta la vida. Así es. Ok. ¿Qué nos podrías decir tú, Ricardo Zayas, acerca de la idea de la fenomenología o del existencialismo? Si has indagado algo acerca del autor o acerca de la temporalidad del hombre.
o más bien de la forma en la que él asume la temporalidad. Lo que puedo decir es, hace rato cuando Paco inició, dijo que había grupos de personas y de filósofos que estaban de acuerdo en la filosofía de Heidegger y también había detractores. Yo me pondría del lado de los detractores porque es bien sabido que la filosofía en algunos casos es imprecisa, puede volverse subjetiva y cuando esto sucede no existen conclusiones que podamos considerar benéficas para toda la humanidad. Las ideas de Heidegger pueden ser tan vanas porque se limitan a cierto tipo de sociedades, a las sociedades europeas de la época, que dadas las condiciones sociales de entonces, en cuanto a la economía, en cuanto al acceso a la educación, permitían a las personas poder meditar sobre estas cosas. Sin embargo, si en esa misma época y actualmente incluso nos fuéramos a África o a Polinesia o a las Islas Fiji, muchos de los habitantes de esas zonas estarían muy satisfechos con la forma en la que viven. Es decir, tomar un coco, tomar agua, comerse el coco, pescar algo del mar, y eso sería lo suficientemente necesario para poder existir el resto de su vida. Ellos estarían satisfechos en esa parte. Para ellos la temporalidad de Heidegger no tiene nada de importancia. Saben que son seres finitos, saben que van a morir. Para ellos el valor de la autenticidad de la vida que Heidegger le quiere dar a la vida de las personas, o lo ve como un punto de instrucción que los humanos deberíamos seguir para ser seres trascendentes, para ellos no significan nada. Y también para las mismas poblaciones que mencioné antes, gente muy pobre, lo más importante es simplemente existir, es decir, tener el sustento resuelto, y bajo esas condiciones no hay tiempo para estar meditando en estas cuestiones que me parecen demasiado simplonas. Es común hablar de que muchos filósofos tienen ideas sesgadas por su formación aristocrática, con acceso, como les dije hace rato, a las buenas bibliotecas. El señor Heidegger fue rector de una universidad, la Universidad de Freiburgo, me parece, y un punto importante que también mencionó Paco, es que cómo podemos concebir actualmente que un filósofo, un ser completamente educado en áreas profundas del conocimiento, en áreas del conocimiento que intentan discernir el comportamiento de los seres humanos, las sociedades, se haya unido a un movimiento como el movimiento nazi. Eso es una aberración desde el punto que lo quieran ver. Y entonces, pues precisamente es una de las razones por las cuales yo soy un detractor. Esos son mis argumentos. A mí me gusta observar los problemas, las situaciones, me gusta observar sus fallas para saber qué tan válido puede o no ser una idea, un argumento. A mí me parece que esas fallas dentro de la filosofía heideggeriana son suficientes como para no tomarlo muy en cuenta. Hace rato les comentaba a ustedes que 400 páginas del libro Ser y Tiempo, Side on Side, me parecen demasiadas, que seguramente vienen escritas en un lenguaje complicado, elegante, sofisticado para muchas mentes, incluso actuales, para simplemente concluir con que, puesto que eres un ser finito, necesitas hacer que tu vida valga la pena, que tu vida sea auténtica, porque de lo contrario eres un borrego más del mundo, carne de cañón para el tiempo. Es lo que opino por el momento de esa filosofía. Muy bien, precisamente por lo que acabas de decir, podemos decir que la fenomenología de Heidegger se puede aplicar en los argumentos en los que mencionas a un pueblo que existe o que está siendo.
¿no? Y él también plantea el concepto del Dasein como la existencia, como el existir, y acerca de esto también puede haber una contribución a la comprensión de la historicidad o del hombre, de la vida. Por ese lado, te preguntaría yo a ti, Paco, si estás de acuerdo acerca de los argumentos que acaba de ofrecer Ricardo Zayas, y qué opinión tienes acerca de estos conceptos, sobre todo del concepto del Dasein, que yo considero que es el más popular dentro de la filosofía heideggeriana. Claro, sí, efectivamente estoy de acuerdo en lo que comenta el compañero Zayas, porque sí, desde un punto de vista materialista, dialéctico, efectivamente es un pensamiento burgués, encerrado en su propia condición de clase, de ahí no sale, ¿no? Y también, efectivamente, son textos oscurísimos, independientemente de la escritura, porque Heidegger era de donde él nació, la región de la Selva Negra alemana, y hablaban un dialecto. Ya hasta la fecha los que viven en Alemania dicen que ni se entienden allá o cómo traducir algunas palabras, porque es un dialecto un tanto complicado, ¿no? Entonces hasta la fecha no han podido traducir, ni los mismos alemanes, específicamente bien qué quería decir Heidegger al respecto. Entonces, por eso se vuelve un texto oscuro, es uno de los tantos textos oscuros de él, ¿no? En cuanto al Dasein, pues es la idea primordial en Heidegger, porque hay que ver qué es lo que quiere hacer más que una existencia, porque está contraponiéndose con los existencialistas, principalmente Jean-Paul Sartre, cuando dice, bueno, ¿qué es lo esencial o qué es pues cuál es lo esencial en la filosofía? Sartre va a decir que es el hombre, ¿no? Y Heidegger le va a responder, no es el hombre, es el ser, ¿no? El ser va mucho más allá del fenómeno hombre. Entonces ya desde ahí ya tenemos un problema completamente metafísico que se aleja de la perspectiva que nos está diciendo ahorita el compañero Zayas, completamente materialista, ¿no? Es inclusive aristocrático, pues. Es aristocrático y es completamente la crítica que después los marxistas le van a hacer a Heidegger, como es la escuela frankfurtiana. Si mal no recuerdo, Teodoro Adorno es uno de sus críticos, y va a decir, bueno, gracias a esos esencialismos fracasan las revoluciones, porque en el marxismo no hay esencialismos, hay cosas concretas, ¿no? Hay revolución concreta en condiciones concretas del ser humano, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, Martin Heidegger pues va a elevarse por encima, pues vamos a decir, del plano de los entes. ¿Qué son los entes? Pues los entes son los existentes, como el hombre, el animal, las plantas. También puede ser la idea, pueden ser las ideas, pueden ser las cosas. Esos son los entes. Están ahí. Claro. ¿Por qué están ahí? Pues ya están ahí, ¿no? O sea, el hombre lo arrojaron al mundo y se da cuenta que hay objetos ahí. Y pues ahí están como tal, ¿no? Hasta el mismo hombre es un objeto arrojado al mundo, ¿no? Hasta ahí no tiene nada de particular. Hasta que dice Heidegger que lo que le da inteligibilidad a estos objetos, hasta el mismo hombre, o lo que le da significado, es el ser. O sea, ya deja de ser ente para pasar a ser. Entonces Heidegger va a decir, hay que echar a la basura toda la filosofía, desde Aristóteles a la fecha, porque de Aristóteles a la fecha, lo único que se ha hecho es una defensa del ente. Sí. Y se ha olvidado el ser, y por eso es que Martin Heidegger se va a aproximar a los presocráticos y a Platón, a Parménides inclusive también, para otra vez rescatar. La filosofía tiene que volver a rescatar su esencia, que es la búsqueda del ser. Entonces ya está generando ahí una ontología, no un existencialismo, que si existe, la cosa está ahí existiendo, o la cosa en sí, etc. Bueno, como nosotros lo vemos desde el punto de vista de kantiano, ¿no? Entonces la diferencia entre el ser que le da significación al ente, y el ente como tal, va a ser la diferencia ontológica, esta ontología que va a estar presentando Heidegger, porque si no nos quedaremos en el plano óntico. El plano óntico es el plano de los entes, y el plano ontológico es el del ser, lo que le da significado
a los entes, ¿no? Entonces dice, esa es la tarea de la filosofía y no hay de otra, ¿no? Entonces la metafísica occidental va a representar para Heidegger esta búsqueda originaria que se perdió a partir de Aristóteles en la filosofía. Entonces hay que volver a dirigir la mirada, él decía, hay que rescatar lo genuino otra vez, pues. Entonces, bueno, es lo que le critican todos los filósofos que son sus retractores, le van a criticar a Heidegger por decir, no, es como vas a tirar la basura siglos, 20 siglos de filosofía, como si no sirviera nada de esto, ¿no? Entonces Heidegger, pues va a tratar de hacerlo, y él va a decir, sí, el hombre es un ente concreto, efectivamente, o un ente humano, pero que está arrojado al mundo. Yo a veces a mis alumnos, así como para que me entiendan un poco, digo, pues es como cuando naces, nadie te pidió venir, pues ya estás arrojado al mundo, ¿no? Ya estás acá. Un día apareces y estás relacionándote con las entidades, con los objetos, con las ideas, con otros seres humanos. Y esa relación que tú vas a hacer con los objetos, con las entidades, con las ideas y con los seres humanos, van a generar utilidad bajo un esquema de referencias. Entonces, cuando tú haces eso, ya adquieres conciencia de tu mundanidad. O sea, estás acá en el mundo. Entonces ya eres un ser para el mundo, y a partir de ahí, pues él va a decir, esta es una manifestación del Dasein. El Dasein hasta la fecha, bueno, como nos he platicado, pues dicen, es el ser en sí mismo, es el ser en el mundo, el ente humano como ser existente humano. El chiste es que el Dasein es el ser que está comprendiendo, o le da más bien comprensión, le da más que nada comprensión al ente, es decir, todo lo que nos rodea. Entonces adquirimos mundanidad, y al adquirir mundanidad somos homo faber. Él le va a dar más peso específico al homo faber, al hombre que fabrica, al hombre que imagina, al hombre que hace, más que al homo sapiens, que es el hombre pensante. Entonces es más importante hacer que pensar. Paradójico, porque Martin Heidegger está haciendo un análisis del pensar, ¿no? De cómo se piensa. De cómo se piensa. Claro, continuamos. ¿Qué fue el punto que los nazis manipularon, la idea que manipularon los nazis para poder justificar su superioridad? Es decir, tenía que haber una raza básica, fundamental, superior, y estaba fundada precisamente en ese concepto del Dasein, que no tenían ni los judíos ni ninguna otra. Sí. Y que actualmente vemos que ese mismo Dasein lo utilizan los sionistas, los semitas actuales, y que, bueno, estoy completamente seguro de que muchos judíos deben haber retomado las ideas de Heidegger para su propio beneficio. Bueno, pero eso es una especulación. Bueno, los filósofos actuales están diciendo eso, que simplemente, y algunos historiadores han dicho que el nazismo realmente no se murió ni se quitó, sino los aliados que ganaron la guerra se apropiaron de todas esas ideas y vieron el caudal tan fuerte que era el fascismo para poder controlar a las masas, ¿no? Y para lograr intereses de los más espurios que podía tener la humanidad, ¿no? Entonces dicen, eso es vigente. De hecho hay muchos historiadores que están simplemente, principalmente el mundo hegemónico, la hegemonía norteamericana tiene mucho que ver con lo que se robó ideológica y materialmente, pues de los sistemas fascistas, principalmente el hitleriano. Exactamente. Pues sí, porque finalmente también Heidegger comulgaba con el nazismo y llegó al grado de idealizarlo y de tratar de plantearlo como del devenir de la humanidad, como algo que a final de cuentas incluso él quiso plantear, ¿no? Quiso plantear cómo debía ser la ideología, cómo podía y cómo tendría que estar pues estructurado el pensamiento fascista, ¿no? Fascista, que propiamente pues se manifestó en ese entonces y que pues fue algo completamente, ¿cómo podríamos decirlo? Antihumano, ¿no? Para decirlo de un modo. ¿Qué ibas a decir? Yo tengo una pregunta aquí. Tú comenzaste hablando de Martin Heidegger como uno de los pensadores filosóficos contemporáneos más importantes del mundo.
Por lo que acabas de decir antes, es decir, por alguien que llegó a idealizar el nazismo, ¿debe considerarse todavía a Heidegger como un filósofo de los más importantes actualmente? Esa es una buena pregunta. Yo te la haría a ti, Paco, concretamente, porque considero que, bueno, tienes un conocimiento más preciso del trabajo de Heidegger, que además, bueno, yo también en lo que estuve indagando, sí encontré que llegaba a ser muy oscuro, ¿no? Y que eso se lo reprochaban incluso sus propios contemporáneos, ¿no? Claro. Y todavía, hasta la fecha, esa oscuridad en los textos, la cuestión de que es intraducible, incluso la frase que es muy famosa, esta de la misma nada nadea, dicen que esta frase está mal traducida, que en el idioma original la palabra o la expresión tiene otra connotación, es más, llega a otro punto, ¿no? Pero Claro. entonces aquí tú defenderías o recomendarías el pensamiento heideggeriano. Bueno, con base en lo que están poniendo acá sobre la mesa, bueno, es importante para los filósofos actuales, porque yo en lo personal creo que les sirvió de catapulta a las ideas posmodernas. Porque con la caída del muro de Berlín, con la caída de las ideologías en el año 91, principalmente con el bloque soviético, muchos filósofos se quedaron, pues, así que en la nada, vamos a decir así, ¿qué pasó acá, no? Entonces, muchas universidades de pensamiento marxista abrazaron las ideas de Heidegger, de Nietzsche, se fueron al psicoanálisis, porque tal parecía que había fracasado toda esta idea objetiva concreta de la revolución, de la conciencia revolucionaria y del bienestar inclusive humano, ¿no? Claro. Y estos filósofos, entonces dicen, el problema no era entonces la revolución o la objetividad o lo concreto, sino entonces el problema es la esencia del ser humano. El ser humano tiene algo que entonces lo tira hasta los sistemas más elaborados, en el sentido que le convienen a él, y los prefiere tirar a la basura. Entonces por eso muchos filósofos, inclusive muchos postmarxistas, o decía un maestro en la facultad, muchos marxistas ahora mendicantes se han vuelto psicoanalistas, se han vuelto nietzscheanos, se han vuelto heideggerianos, y muchas facultades a nivel de la República pues abrazaron a estos filósofos, que después dieron pauta para que se abriera el espectro hacia otros filósofos como Jacques Derrida, por ejemplo, Gilles Deleuze, Michel Foucault. Bueno, Michel Foucault es muy socorrido en esto, ¿no? Sí. Y en ese sentido, porque entonces ahora se abría paso a la subjetividad. ¿Y qué significa esto? Bueno, yo considero así. Si Heidegger decía que Dasein que nos construye como seres existentes ante el mundo y que tenemos una experiencia existencial a partir de ese estar en el mundo, entonces nosotros vamos a adquirir una conciencia de temporalidad y finitud. O sea que, pues es que estamos un rato acá en el mundo, ¿no? Entonces, según Heidegger, solo así el hombre puede pensarse a sí mismo, porque ya sabe que es finito, que está un ratito por acá, ¿no? Quiero acotar aquí algo. Es curioso porque él fue hijo de un predicador. Entonces él, de hecho, en su vida temprana estuvo formándose como sacerdote. Sí, se encontró en las bibliotecas con los filósofos que después, bueno, influyeron mucho en su pensamiento, como el propio Nietzsche. Y entonces lo que tú estás diciendo acerca de cómo el ser humano se entiende a sí mismo vendría también a cuestionar todo lo que históricamente hablando ha generado un dogma, una religión en los seres humanos, ¿no? Que es como que esta parte de no soy consciente de mi temporalidad o de mi finitud, sino que estoy sujeto a la idea de que en algún momento me voy a morir, pero la vida va a seguir, o la idea del paraíso y de estas cosas que se supone vienen después de la vida. Entonces se opondría toda esta parte, y entonces aquí encontraríamos sí exactamente una utilidad de la fenomenología, que es plantar al ser humano en su lugar y en su propia existencia,
y decirle, o como dices, hacerlo consciente de su finitud, ¿no? Lo cual yo considero que finalmente sí es importante. Yo creo que es muy importante lo que están diciendo, sin embargo hay que tomar en cuenta una cuestión, que es que todas esas ideas se desarrollaron en un cierto tiempo histórico, entonces eso es fundamental, los sesgos históricos son fundamentales. ¿Quién gobierna entonces? Las conclusiones de los filósofos actuales van a tener un punto de vista no tan cimentado como aquellos que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Es decir, los hechos históricos críticos de la humanidad también determinan las cuestiones, las conclusiones de los filósofos. El tiempo en el que viven es muy importante. Eso sesga sus ideas. Eso no puede evitarse, precisamente por lo que dice Heidegger. Es el Dasein, el estar aquí y ahora. Estar conscientes de uno mismo en mi tiempo, con lo que conlleva, ¿no? Entonces, sí es importante. Yo rescataría a Heidegger en el sentido de que finalmente es un ejercicio intelectual importante, es un ejercicio intelectual que, como dice Paco, se vuelve una referencia para otros filósofos, pero lo importante de los filósofos posteriores debe ser forzosamente siempre generar ideas que hayan evolucionado, es decir, ir más allá de las observaciones de la referencia. De lo contrario, son refritos o no funcionan. Y una cosa importante, volviendo a lo que mencionaba Paco también, pues es que precisamente una manera de lograr la concretitud de las ideas, por complejas que sean, es aterrizarlas a la realidad del hombre. Está excelente entender que el ser debe ser consciente de sí mismo, como una pregunta que salió así la pregunta en uno de los chistes de Hisitri, ¿no? Donde supuestamente va a dar una conferencia el Santos y dice, ¿es cognoscible el ser? Y obviamente ellos eran cómicos, son dibujantes caricaturistas de la jornada de esa época. La pregunta es importante, pero no es fundamental desde mi punto de vista. ¿Por qué lo menciono? Porque me parece, como les dije, las ideas deben tener un fin concreto. Bien lo dijo Paco, yo veo la perspectiva de la filosofía más útil desde la filosofía marxista, el materialismo dialéctico. La dialéctica me parece un ejercicio creativo de la creación humana que resuelve problemas, que resuelve cosas. Entonces, por eso es que la idea, la visión de Heidegger no me parece tan fundamental, tan importante. No niego, le doy el valor de un ejercicio intelectual importante. Es una referencia para pensar de alguna forma ciertas cuestiones de la existencia del hombre. Sin embargo, pienso que debe haber más concretitud, más aplicación en la solución de los problemas que le aquejan al hombre. Creo que los filósofos nuevos, los que no han nacido, deben observar esa parte importante dentro de la evolución humana. ¿Qué le aqueja al hombre? ¿Cómo lo resolvemos? Actualmente vivimos problemas críticos importantes como el calentamiento global, que implican un desarrollo tecnológico importante, que implican tomar conciencia de otras formas como es la reducción de los combustibles fósiles, ejercicios simples en el hogar como apagar las luces que están de más encendidas, tratar de ventilar la casa con las ventanas y las puertas abiertas en lugar de utilizar un ventilador o un clima, algo que no incremente el calentamiento global, por decir un ejemplo concreto. Pero hay cosas mucho más complicadas como el sustento diario, los alimentos, la producción de alimentos. Se ha hablado incansablemente de cuántos litros se necesitan utilizar para producir 1 kilo de carne, y es una cantidad de litros increíble. Es agua, sí. Es agua, y todos esos recursos, el planeta no es infinito, los recursos no son infinitos. Entonces, esos problemas deben ser abocados desde la filosofía, una filosofía pragmática más encaminada hacia la resolución de problemas. Es lo que creo. Muy bien. Paco, ¿qué dirías tú acerca de esto? Híjole, pues es muy interesante porque acá yo rescaté una idea y ahorita me comenta el compañero
compañero Sayas. Cuando Heidegger dice que estamos aquí, acá existiendo y que tomamos conciencia de nuestra temporalidad y finitud, entonces encontramos el sentido último de la existencia, que es la muerte. Entonces, cuando yo veo el horizonte de muerte, va a aparecer por ahí otro concepto que va a ocupar Heidegger, que se llama la sorgué, que es la cura, o es el cuidado, el cuidarse de, el preocuparse por. Y desde esta cura ya tenemos un horizonte ontológico particular, ¿no? Muy sui generis, ¿no? Porque esta cura entonces se va a convertir en última instancia, vamos a decir así, pues en una estructura de la conciencia misma del hombre, para situarlo en la posibilidad de optar por la vida auténtica. Entonces, no sé si esté mal ahí, pero si yo me pongo desde ahí, entonces empezaría a cuidar mi entorno y ya estaría tomando acciones como el Homo Faber, más que como un Homo Sapiens, que nada más estoy pensando el mundo sin resolver nada, sin movimiento, ¿no? Pero si yo ya tengo conciencia de que estoy aquí y ahora, y que soy un ser para la muerte, que tengo que crear las mejores condiciones de existencia, y ahí entraría un poco, yo creo, la responsabilidad del individuo, ¿no? Entonces, por eso es importante lo que comentaba el compañero, a no ser que No, estoy de acuerdo. De hecho, lo mencionaba también hace rato. El Dasein, como concepto fundamental para darle sentido a las cosas, a la vida humana, a la vida propia, lo único que yo agregaría es que esa conciencia se volviera una conciencia colectiva, porque entonces tendría mucho más impacto. Resolver, y eso es un ejemplo, más bien un ejemplo de todo eso lo podemos ver en los países muy desarrollados, porque ellos han logrado un nivel de bienestar increíble, de tal manera que sus vidas pareciera que están resueltas en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Resuelven problemas como generar una casa con un sistema de enfriamiento y de calentamiento que solamente utiliza la energía solar. Entonces ahí hay una reducción en el nivel de consumo de gas, por ejemplo, y eso repercute en el bienestar de la sociedad. Pero entonces esa idea del Dasein aplicado a la globalidad, a la generalidad, a la población, logra finalmente lo que Heidegger propone, y entonces es un ejemplo de que esa filosofía está teniendo impacto en la vida de los humanos. Eso es otra forma de decir que sí hay cuestiones rescatables dentro de la filosofía de Heidegger, pero también se ha logrado a partir de lograr conciencia social, y eso es materialismo dialéctico. Y entonces aquí estamos hablando de que finalmente sí se pueden unir las ideas, incluso algunas que parecían no ser trascendentes desde mi punto de vista, como la de Heidegger, y sin embargo estamos viendo que sí tiene aplicaciones. Sí, aplicaciones concretas, como tal, ¿no? Sí. Bueno, pues ya para concluir, ¿qué quisieras agregar, Paco, acerca de leer a Heidegger? ¿Qué libro recomendarías de él o qué aproximaciones Bien. a Heidegger? Pues el básico, ser y tiempo, ¿no? Después, ¿qué es la metafísica? Y ya como para concluir así el asunto, con base en lo que Alma uno estaba planteando acá, que decía, bueno, ese es el segundo Heidegger, bueno, ya no hablamos de él, ya nos dio tiempo. Pero algunos autores consideran que hay un segundo Heidegger, un Heidegger tardío, donde hace una revisión de estas ideas. Y ahorita que el compañero Sayas decía que hay sesgos por las condiciones del momento, Heidegger tuvo que hacer una revisión de sus escritos de 1943 para atrás, porque ya había muchas malas interpretaciones en ese momento, ¿no? Y él ya entonces empieza a acercar a lo que él considera que el Dasein, más que estas palabras, estas ideas que acabamos de esbozar, el Dasein en su esplendor va a ser ahora el acercarse a la filosofía, al lenguaje y estas cosas. Entonces ahora es como un Heidegger como poético, un Heidegger que dice, bueno, el Dasein tiene que morar en el lenguaje, y ese lenguaje, o el mejor lenguaje es el lenguaje poético, ¿no?
Y bueno, también hay que ver que ya se había alejado mucho tiempo, estaba muy aislado, hasta que vuelve a salir y fallece, ¿no? Pero ya era un autor que ya estaba, pues desde las sombras realmente ya platicando esta parte, pero en otra ocasión hablaremos si encontramos material disponible sobre el segundo Heidegger o el Heidegger tardío, ¿no? Perfecto. ¿Algo que quieras agregar, Carlos Zayas? Pues algo que ahorita sucedió y que me parece interesante es que es posible obtener un beneficio de las conclusiones heideggerianas si se aplica el materialismo dialéctico a ellas. Es decir, podemos unir el materialismo dialéctico como una conciencia social para obtener un beneficio global. Entonces, eso es importante, porque entonces estaríamos hablando de que hay aplicaciones de la filosofía heideggeriana que en principio se podría ver como una filosofía aristocrática, inútil desde el punto de vista materialista, dialéctico, pero no es tan así. Entonces esto es importante porque entonces podemos finalmente unir ideas aparentemente contrarias en una conclusión, en un resultado positivo para todos. Muy bien, pues eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a los participantes. Para la Orden de Lovecraft, el 21 de mayo. Muchas gracias y hasta la próxima.